Nunca te justifiques. Nada debilita más tu posición que explicar por qué hiciste algo. Nada delata más inseguridad que intentar ser comprendido. El poder no se explica, se asume. Y si esta frase te incomoda, es porque ya tocó algo que preferías no mirar, pero eso recién empieza. ¿Te ha pasado? Dices no y enseguida agregas una razón. Tomas una decisión y sientes la necesidad de aclararla. Alguien duda de ti y tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Justificas, argumentas, te defiendes. No lo haces por lógica, lo haces por miedo. Miedo a perder aprobación, miedo a quedar mal, miedo a que el otro piense algo de ti. Y aquí está la verdad incómoda que nadie te dice. Cada vez que te justificas, bajas de estatus frente a quien te escucha. No importa si tu argumento es correcto, no importa si tienes razón. En el plano invisible, ya perdiste algo. Y eso tiene consecuencias que casi nadie ve. Tu cerebro no busca coherencia, busca seguridad social. Desde un punto de vista biológico, justificarte es un reflejo antiguo, el instinto de evitar el rechazo del grupo. Tu sistema nervioso interpreta la duda ajena como una amenaza y responde intentando restaurar aceptación. No es debilidad moral, es programación. Pero aquí viene el problema que casi nadie entiende. En jerarquías humanas, quien se explica se posiciona debajo, quien se justifica se pone a la defensiva, y quien se defiende ya asumió que el otro tiene autoridad para juzgarlo. Eso ocurre incluso si nadie lo dice en voz alta, y el cuerpo del otro lo registra antes que su mente. El reencuadre es brutal, pero necesario. No te justificas para aclarar, te justificas para pedir permiso. Permiso para existir, permiso para decidir, permiso para no ser rechazado. Y el mundo no respeta a quien pide permiso por ser quien es. Las personas con poder interno no son las más inteligentes, ni las más fuertes, ni las más carismáticas. Son las que no negocian su centro. Deciden, actúan y dejan que el mundo se adapte. El resto vive reaccionando y pagando ese precio sin saberlo. Históricamente, las figuras de autoridad real nunca se explicaron de más. No porque fueran crueles, sino porque entendían algo fundamental. La explicación innecesaria diluye la percepción de dominio. Cuando alguien siente que puede exigirte razones, siente, aunque no lo sepa, que puede exigirte más, y lo hará. Primero serán palabras, luego decisiones, después límites, hasta que un día no sepas en qué momento dejaste de dirigir tu propia vida. Ahora la pregunta incómoda, la que abre el portal. ¿Qué pasaría si dejaras de justificarte, incluso cuando tengas razón? ¿Qué pasaría si tu silencio fuera más sólido que tus argumentos? La mayoría no puede sostener eso, porque su identidad está atada a la aprobación externa. Necesitan ser entendidos para sentirse seguros. Ese es el humano promedio, correcto, educado, invisible, siempre explicando, siempre cediendo, siempre adaptándose y siempre preguntándose por qué los demás parecen avanzar más rápido. Pero existe otro arquetipo, uno que no reacciona, no aclara, no se defiende automáticamente. No porque sea arrogante, sino porque no necesita demostrar su valor. Su identidad no depende de la validación, depende de su coherencia interna. Ese es el punto de quiebre, y cruzarlo implica una pequeña muerte, la muerte del quiero caer bien, la muerte del ojalá me entiendan, la muerte del impulso de explicarte para calmar la ansiedad. Y esa renuncia tiene un costo psicológico que pocos están dispuestos a pagar, pero también una recompensa que casi nadie alcanza. Este canal no está aquí para hacerte sentir cómodo, está aquí para devolverte el control. Si algo de esto te incomodó, obsérvalo. No lo rechaces, ahí hay información. Y si este tipo de claridad te resulta familiar o peligrosamente atractiva, ya sabes qué hacer. Un like silencioso y la suscripción no son un gesto social, son una decisión interna, porque lo que viene después no va a suavizarse, va a profundizar. Y todavía no hemos hablado del verdadero motivo por el que la gente exige explicaciones, ni de lo que ocurre cuando dejas de darlas. Eso viene en el siguiente capítulo. Capítulo 2. La trampa invisible de la validación. La validación no es un premio, es una jaula. Y casi nadie se da cuenta cuando entra porque parece cómoda al principio.
Cada vez que alguien asiente con la cabeza cuando hablas, cada vez que recibes aprobación, cada vez que sientes ese micro alivio de «estuvo bien lo que dije», tu cerebro aprende algo peligroso. Mi estabilidad depende de la reacción del otro. No lo decides conscientemente, se instala solo. Y ahí comienza la trampa. Empiezas a calibrar palabras, a suavizar opiniones, a anticipar reacciones. No para comunicar mejor, sino para no perder estatus emocional. El problema no es querer agradar, el problema es necesitarlo, porque el día que la validación se vuelve necesaria, el control ya no está en tus manos. Desde la biología, esto es simple y brutal. La aprobación activa dopamina, la desaprobación activa amenaza. Tu sistema nervioso no distingue entre «no les gustó mi opinión» y «estoy en peligro». Por eso justificas, por eso explicas de más, por eso corriges tu tono en tiempo real. No es debilidad de carácter, es condicionamiento. Pero aquí está lo que casi nadie ve. Quien controla tu validación, controla tu comportamiento, y la mayoría entrega ese poder gratis todos los días. Reencuadre incómodo. La gente no te pide explicaciones porque las necesita, te las pide para medir cuánto dependes de su aprobación. Cada ¿por qué? Social es una prueba invisible, un test de jerarquía. Si explicas con ansiedad, dependencia. Si te defiendes rápido, inseguridad. Si justificas demasiado, permiso implícito. Y el otro, aunque no sea consciente, lo registra. No como maldad, como información. Mira a tu alrededor. Observa quiénes son interrumpidos, quiénes sienten que deben aclarar, quiénes piden perdón antes de hablar. Y observa lo contrario, quiénes hablan lento, quiénes no corrigen su mensaje ante la mínima fricción, quiénes toleran el silencio sin llenarlo de excusas. Eso no es carisma, es autonomía interna. Y genera un tipo de respeto que no se puede fingir. Históricamente, los sistemas de poder siempre han usado la validación como herramienta. Premio social para el obediente, retiro simbólico para el disidente. No necesitas castigar a alguien si logras que se autocorrija. No necesitas dominarlo si él mismo ajusta su conducta para agradar. Esa es la sofisticación máxima del control. Y funciona porque la mayoría confunde aceptación con seguridad. Ahora la grieta en el sistema. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar señales externas para confirmar tu valor? No likes, no aprobación, no asentimientos. Solo coherencia entre lo que piensas, dices y haces. La mayoría no soporta esa idea porque implica quedar mal, ser malinterpretado, no gustar. Y eso aterra solo a quien todavía depende. Aquí aparece la división real. Está el humano promedio, socialmente correcto, emocionalmente dependiente, internamente fragmentado. Y está el individuo que empieza a construir poder interno. No reacciona a cada gesto, no persigue aprobación, no corrige su identidad para encajar. No porque sea frío, sino porque eligió algo más estable que la validación. Autorrespeto. Y ese cambio no es cómodo, es un desprendimiento. Renunciar a la validación es perder algo. Pierdes aplausos, pierdes sonrisas falsas, pierdes la sensación inmediata de pertenencia. Pero ganas algo que casi nadie tiene, libertad de acción. Y con ella, una calma distinta, una que no depende del clima social. Si esto resuena, aunque sea un poco, sabes que este no es un video más. Un like y la suscripción no son gestos de apoyo al canal. Son señales de que estás dispuesto a escuchar lo que otros evitan. Porque lo que sigue es más incómodo todavía. Todavía no hemos hablado del estatus, ni de por qué quien no busca validación suele obtenerlo de todos modos. Eso viene en el próximo capítulo. Capítulo 3. La biología de la justificación. El cuerpo se justifica antes de que la mente piense. No es una decisión consciente, es una descarga automática.
Cuando explicas de más, cuando aclaras algo que nadie pidió, cuando te apresuras a defenderte, no estás razonando, estás reaccionando. Y esa reacción nace en una zona primitiva del cerebro que no entiende de lógica, solo de supervivencia. Y eso ya dice demasiado. El cerebro humano fue diseñado para proteger estatus, no verdad. Cuando percibe una mínima amenaza social, una mirada, un silencio, una duda, activa el mismo circuito que se activaba cuando perder estatus significaba perder acceso a comida, refugio o reproducción. La amígdala no distingue entre «me están atacando» y «están dudando de mí». Para ella, ambas cosas significan peligro, y el reflejo es uno solo: justificarte, antes de que el juicio caiga. La mayoría cree que se justifica para aclarar. Mentira. Te justificas para calmar la ansiedad interna que produce sentirte evaluado. Es un intento inconsciente de volver a pertenecer, de no ser expulsado del grupo, de recuperar aprobación. Por eso el impulso es inmediato, casi físico: tensión en el pecho, respiración corta, palabras saliendo solas. Y si no lo notas, es porque llevas años obedeciéndolo. Aquí entra la parte incómoda. Cada vez que te justificas, tu sistema nervioso aprende que eres inferior. Aprende que necesitas permiso. Aprende que tu valor depende de cómo te perciben otros. Neurona a neurona, refuerzas una identidad reactiva. No importa si tu argumento es lógico o correcto, el mensaje biológico ya fue enviado y no se puede desdecir. El estatus no se negocia con palabras, se expresa con calma. El cerebro humano interpreta la ausencia de justificación como poder interno, no porque seas más fuerte, sino porque quien no se explica transmite que no teme perder posición. Y el cerebro de los demás capta eso sin que nadie lo verbalice. Es comunicación subterránea, inconsciente, animal. Por eso justificarte nunca te eleva, solo expone tu necesidad. Y la necesidad es el aroma más antiguo de la debilidad social. No importa cuánto sepas, no importa cuán correcto estés, si tu cuerpo entra en modo defensa, el otro ya ganó algo que tú ni siquiera sabías que estabas entregando. Detente un segundo aquí. Si esto te está incomodando, es buena señal. Un like o una suscripción ahora no es apoyo al canal. Es una forma silenciosa de decirle a tu mente que estás dispuesto a mirar donde normalmente esquiva, y eso activa algo más profundo de lo que crees. La biología no es tu enemiga, pero mientras no la entiendas, te gobernará. Y si sigues creyendo que te justificas por educación, por claridad o por bondad, vas a seguir cediendo estatus sin darte cuenta, porque lo que viene después de este impulso automático no es opcional. Capítulo 4. Reencuadre de realidad. Justificarte no es humildad, es sumisión encubierta. La mayoría cree que explicarse es un acto racional, que justificar es ser claro, que dar razones es madurez. Ese es el relato oficial. Pero el comportamiento humano no responde a relatos, responde a jerarquías invisibles. Y aquí viene el quiebre. En cualquier interacción, el que se justifica acepta que el otro tiene derecho a juzgarlo, aunque no lo diga, aunque sonría, aunque solo esté conversando. No es lo que dices, es el marco que aceptas al decirlo. Cuando te explicas, estás entrando en un juicio que nadie te pidió abrir. Estás diciendo, mi posición aún no es sólida, necesito defenderla. Y el cerebro del otro no evalúa tus argumentos, evalúa tu posición relativa. Por eso puedes tener razón y aún así perder respeto. El error está en creer que el poder se construye convenciendo. No. El poder se construye no necesitando convencer. El ser humano no sigue al que explica mejor, sigue al que parece no necesitar ser seguido. Ese es el cambio de marco que casi nadie acepta, porque obliga a soltar una adicción profunda, la de ser entendido. Aquí el mundo se divide en dos tipos de personas: las que viven reaccionando a percepciones externas y las que operan desde un eje interno, estable, silencioso. Las primeras creen que el conflicto está afuera. Las segundas saben que el conflicto real es interno, la urgencia de aclarar, de corregir, de defender la imagen. Y esa urgencia siempre delata algo que aún no está resuelto. Reencuadra esto.
No justificarte no es ser arrogante. Es asumir que tu valor no está en debate permanente, que no todo merece respuesta, que no toda duda ajena requiere explicación. El silencio, en este nivel, no es ausencia, es estructura. Y la estructura genera gravedad psicológica. Mira con atención a las personas que dominan una sala sin hablar de más. No se explican, no se defienden, no aclaran malentendidos menores. Dejan que el vacío incomode al otro, porque entienden algo clave. Quien soporta la tensión, controla el marco. Y quien controla el marco, controla la interacción, aunque nadie lo note. Si este cambio de lógica te está descolocando, bien, eso significa que tu mente está soltando un hábito antiguo. Un like o una suscripción aquí no es un gesto automático, es una microdecisión de seguir este nuevo marco hasta el final. Y ese tipo de decisiones entrenan más que el algoritmo. A partir de aquí todo se vuelve más incómodo, porque si justificarte no es virtud, entonces muchas de las cosas que haces por educación son en realidad concesiones silenciosas de estatus. Y cuando empieces a verlas, ya no vas a poder dejar de verlas. Lo que viene después no es teoría, es el peso histórico de este principio en acción. Y no todos están preparados para reconocerlo. Capítulo 5. Autoridad simbólica. Los que tenían poder nunca se explicaron. A lo largo de la historia, el poder real ha compartido un rasgo incómodo. No se justificaba. No porque fuera justo, no porque fuera bueno, sino porque no lo necesitaba. La explicación siempre fue un gesto de los que estaban abajo intentando subir, nunca de los que ya ocupaban el centro del marco. Observa a los emperadores, generales, estrategas, figuras que marcaron época. No daban discursos defensivos, no aclaraban malos entendidos menores, no perseguían ser comprendidos. Su autoridad no venía de argumentos, venía de presencia, de una coherencia interna tan sólida que obligaba al entorno a adaptarse. Marco Aurelio no explicaba su estoicismo, lo vivía. Napoleón no justificaba sus decisiones ante sus soldados, actuaba. Incluso en contextos modernos, las figuras con mayor gravedad psicológica no responden a cada crítica. Seleccionan, filtran, dejan pasar, porque entienden algo que el humano promedio ignora. Responderlo todo diluye la autoridad. La historia no recuerda a los que se defendieron bien, recuerda a los que sostuvieron su posición bajo presión. Y ese sostén no era verbal, era interno, una identidad que no se desarmaba ante la duda ajena. Por eso, cuando alguien poderoso hablaba poco, cada palabra pesaba más. El silencio construía estatus antes que cualquier explicación. Aquí aparece el arquetipo, el soberano interno. No el tirano, no el manipulador, sino el individuo que no se fragmenta cuando es cuestionado, que no entra en pánico social, que no corre a limpiar su imagen. Ese arquetipo ha sido admirado, temido y seguido en todas las culturas, porque activa un respeto biológico que no pasa por la razón. La autoridad simbólica no se declara, se percibe, y se pierde en el mismo instante en que intentas convencer a quien no te ha pedido razones. Ahí ocurre la inversión de roles. Tú pasas a rendir cuentas, y el otro asciende sin mérito. No porque sea superior, sino porque aceptaste su juicio como válido. Este es el punto donde muchos abandonan, porque asumir esto implica renunciar a una fantasía cómoda. La de ser correcto, educado y explicativo te eleva. No siempre. A veces te vuelve predecible, y lo predecible es controlable. La historia lo demuestra una y otra vez, pero casi nadie quiere verse reflejado ahí. Si esta capa te está incomodando, detente un segundo. Dar like o suscribirte aquí no es un acto social, es una señal interna. Estás dispuesto a estudiar el poder sin maquillarlo. Y ese estudio empieza separándote del relato colectivo. Lo que viene ahora no es pasado, es posibilidad. Porque si la autoridad no se explica, entonces puede construirse, pero no como te enseñaron, y no sin romper algo primero. Capítulo 6. Apertura de posibilidad. ¿Y si dejar de justificarte cambiara tu destino social? ¿Y si el problema nunca fue que no te entienden, sino que tú sigues intentando ser entendido? Esa idea incomoda porque ataca una creencia profunda.
que explicar bien es sinónimo de conexión. Pero la conexión real no nace de la explicación, nace de la estabilidad, de sentir que alguien no se mueve aunque el entorno presione. Imagina por un momento una versión tuya que escucha una crítica y no responde de inmediato, no porque no tenga palabras, sino porque no las necesita. El cuerpo relajado, la respiración lenta, la mirada neutra. Ese pequeño cambio altera toda la escena. El otro empieza a hablar de más, a justificarse, a llenar el vacío que tú dejaste intacto. Y ahí ocurre el giro invisible. No es magia, es estructura. Cuando no corres a defenderte, el marco cambia. La carga de la prueba ya no está en ti, pasa al otro. Y la mayoría de las personas no soporta cargar con esa responsabilidad. Por eso se delatan, por eso exageran, por eso retroceden sin darse cuenta. No porque tú atacaras, sino porque dejaste de protegerte. Este es el punto donde se abre una posibilidad real. No reaccionar también es una forma de acción, una forma silenciosa, profunda, que reordena jerarquías sin conflicto directo. Pero casi nadie la usa porque exige algo raro hoy en día. Tolerar la incomodidad interna sin anestesiarla con palabras. ¿Y si no tuvieras que aclarar cada malentendido? ¿Y si no fuera tu tarea convencer, calmar, explicar o suavizar? ¿Y si el respeto no se ganara haciendo más, sino retirando lo innecesario? Este pensamiento abre una grieta en el destino automático del humano promedio. Y una vez que la ves, ya no puedes volver atrás. Aquí no se trata de volverte frío con los demás, se trata de volverte sólido contigo, de no regalar tu eje interno a cada estímulo externo, porque cada justificación que no das fortalece algo que no se ve, pero se siente, y lo que se siente, gobierna. Si esta posibilidad te resuena, no la ignores. Un like o una suscripción ahora no es por el video, es un ancla mental. Estás aceptando explorar un camino menos transitado, y ese camino no promete comodidad, promete control interno. A partir de aquí, la separación es inevitable, porque no todos están dispuestos a dejar de reaccionar. Y cuando tú lo haces, algo se rompe entre ellos y tú, no por superioridad, sino por diferencia de eje. Lo que viene no es una técnica, es un diagnóstico, y no siempre es agradable verse ahí reflejado. Capítulo 7. Diagnóstico identitario. El humano promedio se justifica porque no sabe quién es sin aprobación. Mira el patrón. El humano promedio habla rápido cuando siente duda. Explica demasiado cuando nadie lo acusa. Se adelanta al juicio porque vive anticipándolo. No actúa desde presencia, actúa desde miedo a ser mal interpretado. Y ese miedo no es casual, es la base de su identidad. La mayoría no tiene un eje interno, tiene un termómetro social. Se ajusta según la reacción ajena. Sube si lo validan, baja si lo cuestionan. Por eso se justifica, porque su valor no es estable, es negociable. Y lo negociable siempre termina en descuento. El rebaño confunde empatía con explicación. Cree que si se hace entender, será aceptado. Cree que si aclara, evitará el rechazo. Pero lo que realmente hace es entrenar a los demás a evaluarlo, a medirlo, a ponerlo a prueba. Sin darse cuenta, vive rindiendo examen permanente y preguntándose por qué nunca siente respeto real. Este tipo de persona no soporta el silencio incómodo, lo llena. No soporta la duda ajena, la corrige. No soporta no gustar, se adapta. Y en ese proceso pierde algo que no sabe nombrar, pero que los demás perciben: firmeza. Aquí está el diagnóstico crudo. Quien necesita justificarse necesita pertenecer. Y quien necesita pertenecer no lidera su propia vida. Sigue marcos ajenos, obedece expectativas invisibles, reacciona más de lo que decide. No porque sea débil, sino porque nunca desarrolló un centro propio. La cultura refuerza esto. Premia al que explica, al que se disculpa de más, al que suaviza su postura. Pero esa aprobación es superficial, momentánea. Nunca se traduce en estatus real, solo en aceptación condicional. Y lo condicional siempre se puede retirar. Este capítulo no es cómodo porque te obliga a mirar sin anestesia. No a los otros, sino a patrones que quizás has repetido durante años. Si algo de esto te toca, no lo niegues. Negarlo sería otra forma de justificarte. Un like o una suscripción aquí no es para quedar bien,
Es un gesto silencioso de separación. Estás dispuesto a salir del comportamiento automático del promedio, y esa decisión, aunque pequeña, empieza a reorganizar tu identidad. Porque después de ver al rebaño, ya no puedes fingir que no sabes cómo funciona. Y cuando eso ocurre, aparece una tensión nueva. Si no quieres ser como ellos, entonces, ¿quién elige ser? Eso es lo que viene ahora, y no todos están listos para mirarlo de frente. Capítulo 8. Identidad aspiracional. El que no se justifica ya decidió quién es. Existe otro tipo de humano. No es el más ruidoso. No es el más simpático. No es el que gana discusiones. Es el que no se fragmenta cuando el entorno presiona. No corre a explicarse porque su identidad no está en juego. No porque sea perfecto, sino porque está definido. Esta identidad no busca aprobación. Busca coherencia interna. No necesita gustar. Necesita alinearse consigo. Cuando habla, lo hace por elección. Cuando calla, también. Y esa elección constante crea algo que el cerebro de los demás detecta sin saber por qué. Gravedad. El arquetipo es claro. Alguien que no vive reaccionando. Que no se acelera ante la duda ajena. Que no entra en modo defensa por una opinión externa. No porque no le importe, sino porque su centro no depende de eso. Este tipo de persona no impone, no domina. Simplemente ocupa su espacio sin pedir permiso. Aquí está la diferencia clave. El humano aspiracional no elimina la emoción, la contiene. Siente el impulso de justificarse y no lo obedece. Siente la incomodidad y la deja pasar por el cuerpo sin convertirla en palabras. Esa contención es poder interno en estado puro. Invisible, pero acumulativo. Con el tiempo, algo cambia. Las personas empiezan a medir mejor lo que dicen frente a ti. No te atacan menos, pero te prueban menos. No te respetan porque te entienden. Te respetan porque no logran moverte. Y ese respeto no se negocia. Se instala. Esta identidad no se construye afirmándola. Se construye renunciando. Renunciando a explicar de más. A corregir cada percepción errónea. A limpiar tu imagen en tiempo real. Cada renuncia fortalece el eje. Cada silencio bien sostenido afina el carácter. Si este arquetipo te atrae, no lo idealices. No es cómodo. Implica tolerar malos entendidos. Soportar proyecciones. Aceptar que algunos no te comprenderán. Y no hacer nada al respecto. Esa es la prueba real. Ahí se separan los que juegan al control interno de los que solo consumen ideas. Un like o una suscripción aquí no es aspiracional. Es práctico. Estás reforzando una identidad que se construye por repetición, por exposición constante a un marco distinto. Y ese marco empieza a filtrarse en cómo caminas, hablas, respondes o no respondes. Porque una vez que eliges este nuevo yo, hay algo que debe morir. Una versión tuya que dependía de ser validada, que se explicaba para sentirse a salvo. Y esa muerte no es metafórica, es interna, silenciosa, irreversible. Eso es lo que viene. Y no se atraviesa sin perder algo en el camino. Capítulo 9. Rito de muerte del yo. La versión que se justificaba tiene que morir. No hay transformación sin pérdida. Y esta es la parte que casi nadie acepta. Porque dejar de justificarte no es aprender algo nuevo, es abandonar algo viejo. Una identidad entera construida alrededor de agradar, explicar, suavizar, encajar. Esa versión de ti no era falsa, era funcional. Te protegió cuando no tenías eje, pero hoy es un lastre. El impulso de justificarte no desaparece solo porque lo entiendas, aparece igual, como un reflejo, como una voz interna que dice, aclara, defiéndete, no quedes mal. El rito no consiste en silenciar esa voz, consiste en no obedecerla. Y cada vez que no la obedeces, algo dentro muere, y algo más sólido empieza a ocupar su lugar.
Este es el sacrificio real. Aceptar que algunas personas te juzgarán mal, que circularán versiones incorrectas de ti, que no todos entenderán tus silencios, y resistir la urgencia de corregirlos. Porque el antiguo yo vivía de eso, de ajustar percepciones externas para sentirse seguro. Sin eso, se desintegra. Aquí ocurre el duelo, una incomodidad profunda, casi física. El cuerpo quiere hablar, quiere moverse, quiere explicarse, y tú no lo dejas, no por orgullo, sino por disciplina. Ese momento es iniciático, porque ahí decides quién manda, el impulso o tú. Muchos retroceden aquí, no porque no puedan, sino porque no quieren pagar el precio. Prefieren seguir justificándose y llamarlo buena comunicación. Pero tú ya viste lo que hay debajo, y una vez que lo ves, no puedes desverlo. Cada justificación futura se sentirá como una traición interna, y esa fricción es el fuego del cambio. Este rito no se anuncia, no se comparte, no se explica. Sucede en silencio, en conversaciones donde eliges callar, en miradas que sostienes sin reaccionar, en momentos donde el viejo reflejo grita y tú no te mueves. Ahí muere una identidad dependiente. Si sigues aquí, detente un segundo. Un like o una suscripción ahora no es ritual externo, es un marcador interno. Estás dispuesto a dejar morir una parte de ti que ya no te sirve. Y eso no es común, es peligroso, en el buen sentido. Porque después de esta muerte simbólica, ya no puedes volver a funcionar igual. No encajas del todo, no reaccionas igual, no juegas el mismo juego. Y entonces necesitas algo más que conductas sueltas. Necesitas una estructura mental que sostenga lo nuevo. Eso es lo que viene. No técnicas, no trucos, una filosofía base. Y sin ella, el vacío sería demasiado grande. Capítulo 10. Filosofía base. El que no se justifica ya no vive en defensa, vive en principio. Cuando el viejo yo muere, queda un vacío. Y ese vacío no se llena con técnicas, se llena con una filosofía operativa. Una forma de interpretar la realidad que no dependa de estímulos externos. Porque si no hay marco interno, el impulso vuelve a mandar. La filosofía base es simple, pero brutal. Tu valor no se negocia en cada interacción, no se actualiza según opiniones, no se recalcula con miradas, no se defiende con palabras. Existe antes del intercambio y permanece después. Todo lo demás es ruido. El humano promedio vive en modo reactivo. Interpreta cada gesto como una evaluación, cada silencio como amenaza, cada duda como ataque. Desde ahí, justificarse es lógico. Pero tú ya no operas desde ahí, operas desde un principio distinto. No todo estímulo merece respuesta. No toda percepción ajena es relevante. No todo juicio es válido. Esta filosofía no te hace indiferente, te hace selectivo. Eliges cuándo hablar y cuándo no, cuándo aclarar y cuándo dejar que el otro cargue con su interpretación. No por estrategia social, sino por coherencia interna. Y esa coherencia es lo que genera respeto real. Aquí está la raíz. La mayoría habla para regular emociones. El que tiene marco interno habla para expresar decisión. Uno descarga ansiedad, el otro afirma presencia. Y el cuerpo del otro lo nota, siempre, aunque no sepa explicarlo. Esta visión del mundo elimina una trampa común, la fantasía de controlarlo todo. No necesitas controlar cómo te perciben, necesitas controlar tu respuesta al impulso. Eso es dominio interno. Y desde ahí, el estatus deja de ser algo que se persigue, se vuelve una consecuencia lateral. Esta filosofía no promete comodidad, promete estabilidad. Y la estabilidad es rara hoy. Por eso intimida, por eso incomoda, por eso atrae. Porque quien no se mueve por validación, se vuelve un punto fijo en un entorno inestable. Si esta capa te está ordenando la mente, no la sueltes. Un like o una suscripción aquí,
no es hábito digital. Es reforzar una cosmovisión que se construye por repetición, por exposición constante a un marco que no es el dominante. Y eso moldea carácter, no solo ideas. Desde aquí, las técnicas aparecen solas, no como trucos sociales, sino como conductas naturales de alguien que ya no vive a la defensiva. Pero aplicarlas antes de tener este marco sería solo otra forma sofisticada de reaccionar. Eso es lo que viene ahora, no reglas externas, conductas que nacen de esta estructura mental. Y una vez que las veas, entenderás por qué antes no funcionaban. Capítulo 11. Técnicas como consecuencia. El que no se justifica no aplica técnicas, se comporta distinto. Aquí muchos esperan trucos, frases exactas, respuestas correctas. Pero eso sería volver al viejo marco, hacer algo para provocar una reacción. Y tú ya no juegas ahí. Las conductas que vienen ahora no se usan para ganar estatus, aparecen porque el estatus interno ya está construido. Primera consecuencia natural: respondes menos, no por frialdad, por precisión. Cuando alguien cuestiona, observas antes de hablar, no llenas silencios, no completas pensamientos ajenos, dejas que el otro se exponga solo. Y ese espacio vacío se vuelve incómodo, para él, no para ti. Segunda consecuencia: cuando hablas, no explicas procesos internos. No dices, lo que quise decir es... Dices lo que es. Una frase, un límite, una decisión. Sin prólogo, sin defensa. Porque el que vive en principio no necesita contexto emocional para sostener su postura. Eso cambia completamente la dinámica. Tercera consecuencia: no corriges percepciones menores. Si alguien malinterpreta algo que no afecta a tu eje, lo dejas pasar. No por indiferencia, por jerarquía interna. Corregirlo todo te pondría de nuevo en modo reactivo, y tú ya sabes el precio de eso. Algunos errores ajenos no son amenazas, son filtros. Cuarta consecuencia: cuando decides justificar algo, lo haces tarde y breve. Nunca en caliente, nunca por impulso, nunca para aliviar ansiedad. Solo cuando sirve a un objetivo claro. Y esa elección consciente hace que la explicación no huela a necesidad, huela a decisión. Y eso se siente distinto. Estas no son reglas sociales, son reflejos nuevos, y solo aparecen cuando el marco está bien puesto. Por eso antes, aunque intentaras no justificarte, fallabas, porque seguías dependiendo del resultado externo. Ahora no. Ahora el resultado es secundario. Si algo de esto te está haciendo revisar conversaciones pasadas, es normal. No para castigarte, para entenderte. Un like o una suscripción aquí no es por aprendizaje, es por instalación. Estas conductas se fijan por repetición, no por comprensión intelectual. Y la repetición necesita exposición constante. Pero aún falta una capa, porque incluso con marco y conducta, queda algo sin integrar: la sombra. Esa parte tuya que sí quiere justificarse, que sí teme perder estatus, que sí busca aprobación, aunque ahora sepa que no debe. Si no integras eso, volverá a sabotearte, y lo hará cuando menos lo esperes. Ahí es donde casi todos caen. Eso es lo que viene ahora. Y no es cómodo mirarlo de frente. Seguimos. Capítulo 12. Profundización sombra. El impulso de justificarte no desaparece, se integra. Si crees que el dominio interno consiste en no sentir, ya perdiste. El impulso de justificarte no muere, sigue ahí. Aparece en momentos clave, cuando alguien duda de ti, cuando el silencio se alarga, cuando tu imagen corre peligro. La diferencia ahora no es que no exista, es que ya no te gobierna. La sombra es esa parte tuya que aprendió a sobrevivir buscando aprobación. No es débil, es antigua. Se formó cuando no tenías poder interno y necesitabas adaptarte para no quedar fuera. Negarla sería ingenuo, combatirla inútil. La única forma de que no sabotee tu eje es reconocerla sin obedecerla. Aquí ocurre algo sutil. En lugar de avergonzarte por querer justificarte, lo observas. Notas la tensión en el cuerpo, el impulso en la lengua, la urgencia mental.
y no actúas. No porque seas mejor, sino porque ya entiendes el mecanismo. Ese entendimiento reduce el impulso sin reprimirlo. La mayoría falla aquí. Se vuelve rígida, se vuelve artificial. Confunde control con represión. Y entonces el cuerpo pasa factura. Estallan en el momento equivocado. Se explican de golpe. Se traicionan a sí mismos. Porque la sombra ignorada siempre cobra intereses. Integrar la sombra significa aceptar esto. Sí, quieres ser validado a veces. Sí, te molesta que duden. Sí, una parte tuya quiere aclarar, corregir, defender. Y aún así, eliges no hacerlo. No desde la negación, sino desde la conciencia. Ese es el verdadero autocontrol. Cuando haces esto suficiente tiempo, ocurre algo inesperado. La sombra se calma, no porque la venciste, sino porque ya no necesita gritar para ser vista. El impulso pierde fuerza, la reacción se debilita y el silencio deja de ser una batalla interna, se vuelve natural. Este trabajo no se nota desde afuera, pero se siente, y los demás lo perciben como algo difícil de nombrar. Seguridad, presencia, estabilidad emocional real, no la impostada, la que no depende de performance social. Si llegaste hasta aquí, no lo subestimes. Un like o una suscripción ahora no es apoyo emocional, es un anclaje psicológico. Estás dispuesto a integrar partes incómodas de ti en lugar de huir de ellas, y eso te vuelve peligrosamente sólido. Después de esta integración, algo cambia de verdad. Ya no estás practicando no justificarte. Empiezas a ser alguien que no vive en defensa. Y cuando eso se estabiliza, ocurre el verdadero paso, el cambio de rol, no interno, sino existencial. Eso es lo que viene, y una vez que lo cruces, no hay vuelta atrás. Capítulo 13. Rito de paso. Ya no reaccionas. Ahora ocupas un rol distinto. Hay un punto exacto donde algo cambia. No se anuncia, no se celebra. Simplemente ocurre. Un día notas que alguien te cuestiona y tu cuerpo no se activa. No hay urgencia, no hay calor, no hay necesidad de decir nada. Y en ese instante, entiendes algo inquietante. Ya no estás jugando el mismo juego. Este es el rito de paso real. No es interno solamente, es relacional. El entorno empieza a responderte distinto. No porque seas más duro, no porque intimides, sino porque ocupas un rol que muchos no saben manejar. Alguien que no reacciona. En toda estructura social, hay roles implícitos. El que explica, el que defiende, el que se justifica y el que observa. Cuando dejas de justificarte, abandonas un rol antiguo y el sistema necesita reacomodarse. Algunos se sentirán incómodos, otros intentarán provocarte, otros bajarán la intensidad sin darse cuenta. Eso no es casualidad, es adaptación. Este paso marca una frontera invisible. Antes, eras alguien a quien se podía empujar. Ahora, eres alguien que absorbe presión sin deformarse. Y eso cambia la dinámica de poder sin que medie conflicto. No discutes más, pero tampoco cedes. Simplemente permaneces. Muchos confunden este estado con frialdad. No lo es estabilidad. Sigues sintiendo, sigues escuchando, pero ya no te mueves al ritmo emocional de los demás. Eso te saca del intercambio reactivo y te coloca en una posición de referencia. No por superioridad moral, sino por solidez interna. Este rito no tiene marcha atrás, porque una vez que sabes que puedes sostenerte sin explicarte, volver a justificarte se siente antinatural, como traicionarte. Y esa sensación redefine tu comportamiento futuro.
No necesitas recordatorios. El cuerpo ya aprendió. Si estás sintiendo esta transición mientras escuchas, no la fuerces. Déjala asentarse. Un like o una suscripción aquí no es un gesto social. Es una marca simbólica. Estás aceptando un rol que implica más responsabilidad interna y menos necesidad de aprobación. Pero este nuevo rol exige algo más. No basta con ser distinto. Hay que actuar desde ahí. Ponerlo en el mundo real. Porque si no se encarna en conducta concreta, el rito queda incompleto. Y lo incompleto siempre busca cerrarse. Eso es lo que viene ahora. No teoría, no reflexión. Una acción específica que expone si este cambio es real o solo mental. Seguimos. Esto ya no es conceptual. Capítulo 14. Desafío conductual. Ahora se prueba en el mundo real. Todo lo anterior no sirve si no se encarna. El dominio interno no se valida pensando distinto, se valida comportándote distinto bajo presión real. Por eso este capítulo no es reflexión, es exposición. Aquí se revela si el cambio ocurrió o solo fue intelectual. El desafío es simple en forma, brutal en efecto. Durante los próximos días no te justifiques en situaciones de baja fricción. No en las grandes, no en las críticas directas, en las pequeñas. Ahí donde el impulso aparece suave y por eso casi siempre gana. Cuando alguien haga un comentario ambiguo, no aclares. Cuando alguien malinterprete algo menor, no corrijas. Cuando sientas la urgencia de explicar para que no quede raro, no lo hagas. Observa el cuerpo, la tensión, el vacío, y quédate ahí, sin actuar. Este ejercicio no busca provocar, busca medirte, porque en esas microsituaciones se revela quién manda realmente, tu eje o tu reflejo antiguo. Y si fallas, no te castigues, solo registra. El registro consciente ya es parte del control. Algo va a pasar, el entorno reaccionará distinto. Algunos hablarán más, otros se retraerán, otros cambiarán de tema. Y tú vas a notar algo clave. La mayoría de las interacciones no requerían tu explicación en primer lugar, solo tu presencia. Este desafío también expone miedo. Miedo a quedar mal, a perder imagen, a ser juzgado en silencio. Ese miedo es el residuo del yo antiguo, y no se va pensando, se disuelve atravesándolo. Cada vez que no te justificas y el mundo no colapsa, tu sistema nervioso aprende una verdad nueva. No anuncies este cambio, no lo compartas, no lo expliques, hazlo invisible. Porque el verdadero poder conductual no necesita testigos, necesita repetición. Y la repetición instala identidad. Si estás escuchando esto y ya estás pensando en una situación concreta donde podrías aplicar el desafío, perfecto, ese es el punto. Un like o una suscripción aquí no es motivación externa, es un compromiso mínimo. Te estás recordando que esto no se queda en ideas, se lleva al cuerpo. Este desafío no te convierte en alguien dominante, te convierte en alguien no gobernable por el impulso. Y eso es mucho más raro, mucho más peligroso, mucho más estable. Después de suficientes repeticiones, algo se fija. Ya no necesitas pensar no me voy a justificar, simplemente no ocurre. Y cuando eso se estabiliza, llegas al cierre real, la identidad final que emerge de todo este proceso. No es una meta, es un estado. Y desde ahí, el mundo se lee distinto. Capítulo 15. Cierre identitario. Ya no eres alguien que intenta no justificarse. Eres alguien que no vive en defensa. Aquí ocurre la fijación. No hay euforia. No hay revelación dramática. Solo una certeza silenciosa. Tu identidad ya no depende del entorno inmediato. No reaccionas distinto por esfuerzo. Reaccionas distinto porque ya no hay nada que proteger. La necesidad de justificarte se disolvió porque cumplía una función antigua. Defender una imagen frágil. Pedir permiso para existir. Regular ansiedad social. Hoy esa función quedó obsoleta. No porque seas invulnerable, sino porque dejaste de vivir en evaluación constante. Y cuando no hay juicio interno,
el externo pierde peso. Este cierre no te convierte en alguien rígido, te vuelve consistente. No explicas de más, pero tampoco juegas a la indiferencia. Hablas cuando decides, callas cuando eliges. Y esa elección permanente crea una señal clara. Tu centro no está afuera. A partir de aquí, las interacciones cambian de textura. No necesitas dominar conversaciones. No necesitas marcar territorio. No necesitas demostrar. Tu presencia hace el trabajo, porque el cerebro humano responde a lo estable. Y la estabilidad es una forma avanzada de poder. Este es el nuevo marco identitario. Alguien que no negocia su valor en tiempo real, que no corre a defenderse, que no persigue ser entendido, que acepta el malentendido como costo menor de la coherencia. Eso redefine tu rol en cualquier entorno, aunque nadie lo verbalice. Importante, esto no te separa del mundo, te separa de la reacción automática. Sigues participando, sigues conectando, pero ya no desde la urgencia, desde el eje. Y ese eje se siente, siempre. Si llegaste hasta aquí, reconoce algo. Ya no estás consumiendo contenido, estás consolidando identidad. Un like o una suscripción ahora no es cierre emocional, es anclaje final. Estás fijando este marco como parte de quién eres, no solo de lo que piensas. Pero ningún proceso de este tipo se completa en solitario. La identidad necesita espejo, necesita entorno, necesita tribu. No para validarse, sino para sostener el marco cuando el mundo presiona. Eso es lo último que falta. No una conclusión, una pertenencia distinta, silenciosa, exigente y no abierta a cualquiera. Eso viene ahora, y cuando entres ahí, ya no serás solo alguien que entiende el poder interno. Serás parte de quienes lo practican. Cerramos. Sin aplausos, sin despedidas cómodas. Esto no es contenido, es selección. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por fricción. Algo en este marco chocó con tus reflejos antiguos y no te fuiste. Eso ya te separa, porque la mayoría huye cuando no recibe consuelo. Aquí no hubo consuelo, hubo estructura. Mente fría no es un canal para sentirse bien, es un espacio para desprogramarse, para dejar de vivir en defensa, para construir un eje interno que no dependa de aprobación, ruido o validación constante. Eso no es para todos, nunca lo fue y no pretende serlo. Esta tribu no se define por lo que consume, sino por cómo responde al mundo. Gente que no se justifica, que no reacciona por reflejo, que no necesita explicar quién es para sostenerse. No perfectos, pero conscientes. No dominantes, pero ingobernables desde el impulso. Aquí no vas a encontrar motivación diaria, vas a encontrar marcos que incomodan. Ideas que te obligan a elegir, silencios que te exponen y desafíos que no se anuncian, se atraviesan, porque el poder interno no se comparte en frases bonitas, se entrena. Si este cierre te genera una sensación rara, no euforia, sino gravedad, es porque estás entendiendo algo que no se puede explicar del todo. Y esa comprensión parcial es suficiente. Lo demás se construye con tiempo, repetición y fricción real. Un like o una suscripción aquí no es pertenencia automática. Es una puerta entreabierta, una señal mínima de que estás dispuesto a operar bajo este marco, sabiendo que no siempre será cómodo y que nadie va a aplaudirte por ello. No todos los que se suscriban se quedarán. Y está bien. Esta no es una audiencia. Es una selección natural cognitiva. El que busca validación, se va.
El que busca control interno se queda. No te voy a decir qué viene después, porque si necesitas saberlo, todavía estás buscando seguridad externa. Aquí solo hay una certeza. Si sigues, no vas a salir siendo el mismo. Mente fría no es para sentir, es para ser.